Un poco la modalidad la vamos a repetir. Vamos a empezar la capacitación y si quieren, tienen alguna consulta, alguna duda, la van tirando en el chat y lo voy mirando. Bueno, un poco la idea de hoy es repetir la capacitación que dimos la vez pasada, que si no me equivoco fue el 16 de junio, por ahí. Va a tener el mismo contenido, vamos a explicar cómo funciona toda la parte de receta electrónica, pero además se suma la novedad que hoy a la tarde ya va a estar disponible en Andes para que puedan hacer las prescripciones electrónicas a través de Andes y a partir del viernes estaría enlazado con Cifao, por lo cual aquellas farmacias hospitalarias o de los centros de salud que todavía no hayan implementado Cifao, les sugiero comunicarse con el equipo de implementación de Cifao para avanzar con todo eso porque para poder realizar la dispensación de los medicamentos sí o sí tienen que tener cargado el stock. De lo contrario no van a poder. ¿Y qué implicaría eso? Tener que hacer una carga doble en Cifao y que el profesional tenga que, además de registrar en Andes, hacer la receta en papel. Entonces, como para que pueda funcionar adecuadamente el circuito, el profesional debería hacer la receta electrónica a través de Andes y luego la farmacia visualizar esa receta cargada la va a ver en Cifao, ¿sí? El profesional la registra en Andes. La farmacia la visualiza en Cifao y de ese modo puede dispensar el medicamento. Así que como para que lo tengan en cuenta con sus equipos, si todavía no implementaron Cifao, comuníquense con el equipo de implementación de Cifao. Si no, no tienen el contacto, ahí después le vamos a pedir a uno de los chicos de Cifao que va a estar seguramente en la video que deje el contacto, les dejo el correo para que se comuniquen. Bien, ¿me pueden escuchar bien? Quiero asegurarme de eso. Hoy estoy en la oficina, generalmente hago estas capacitaciones desde mi casa para evitar ruidos de ambiente y tener buena conexión, pero bueno, hoy estoy en la oficina, así que si por ahí escuchan mucho ruido de fondo que moleste o algo por el estilo, me lo hacen saber. Bueno, bueno, vamos, les voy a compartir pantalla con una diapositiva que presenté la capacitación pasada y en el medio voy a ir admitiendo a algunas personas que van entrando. Hasta el cuarto sigo admitiendo, ya después no admito más. Por las dudas, si alguien les llega a preguntar, sepan que hasta el cuarto admito, ya después no. Porque aparte no tiene mucho sentido, enganchan la capacitación a medias y no tiene mucho sentido. Es preferible que la vean después grabada. Esta capacitación está siendo grabada en este momento. La pueden ver grabada en YouTube, la voy a cargar, la voy a publicar ahí. Así que bueno, ahí les voy a compartir pantalla y ya dejo de aceptar gente. A ver, a ver, a ver. Acá estamos. Así puedo compartir ahí. Ahí ven la diapositiva. Voy a ver si puedo presentar. ¿Me confirman ahí si ven la diapositiva presentada? Dice receta electrónica. Bien, perfecto. Gracias. A ver quién es que me está levantando el pulgar. Mara Lucayoli. Gracias por levantar el pulgar que ahí te veo. Bueno, los temas que vamos a trabajar hoy es prescripción electrónica desde el sistema ANDES, prescripción electrónica desde el sistema Recetar, que este sistema quedó publicado ya desde hace un mes aproximadamente, eh, disponible para que como alternativa quede el ministerio a los sanatorios o clínicas privadas. De todas maneras, les voy a explicar porque Recetar también lo vamos a poder utilizar desde el sistema de salud público, pero ahí les voy a explicar cómo funcionaría. Y después la dispensa de medicamentos, tanto desde Cifao como desde Recetar, más que nada desde Recetar como para que tengan idea cómo funciona, pero no porque lo vayan a hacer. La dispensación en el ámbito público siempre va a ser desde Cifao, ¿sí? Es el sistema que implementarían las farmacias de los hospitales y los centros de salud, tanto farmacias como botiquines, ¿no? Bien. Un poco como para ir identificando estos sistemas con sus logos, tenemos, vuelvo a repetir, Andes por un lado, con la prescripción que va a quedar registrada en la historia de salud del paciente, con el perfil profesional matriculado, ¿sí?
En este caso, médicos, odontólogos y obstetras son quienes tienen habilitado para poder hacer prescripciones de medicamentos en Andes. No necesitan ningún permiso especial, eso viene por defecto con la profesión que está registrada en el sistema de matriculaciones del Ministerio. Lo mismo para recetar. Recetar, como bien les decía hace un ratito, es el sistema que deja el Ministerio de Salud a disposición del privado para poderlo utilizar, pero en nuestro caso lo vamos a utilizar en aquellos sectores donde el sistema Andes todavía no está implementado. Em, en Recetar tenemos un formulario que con el perfil profesional matriculado y uno para las farmacias, digamos, para que puedan dispensar esos medicamentos. En el caso de Andes, solamente el perfil profesional ingresa, la farmacia no ingresaría en Andes, sino que utilizaría CIFAO, ¿sí? Que es el sistema que van a tener implementados y únicamente con perfil farmacia para que puedan ingresar y hacer toda la parte administrativa de la entrega de medicamentos. Les voy a mostrar acá, yo hice este cuadrito como para que nos podamos guiar un poco sobre cómo va a ser la implementación de estos sistemas. Si vamos a ir para el lado privado, que en este caso es como para contarles más que nada y que vean que ya está, qué parte está implementada. Un segundo, voy a admitir ahí. Ahí está. Esto lo voy a minimizar. Ahí está. Voy a dejar minimizar algunas cosas, así se ve bien la pantalla en la grabación. Bien. Comenzando a partir de un paciente que ingresa por el sistema privado de salud en el contexto de una consulta médica, el profesional va a tener acceso para ingresar en la prescripción, para hacer la prescripción electrónica a través del sistema Recetar con un usuario y una contraseña válida. Ese profesional va a estar validado con el sistema de matriculaciones del ministerio. Eso es lo que le da la validez a esa receta, ¿sí? Que únicamente se puede loguear un profesional matriculado en el ministerio. Se le piden una cierta cantidad de datos cuando se loguean como profesional eh, y como para validar su identidad. Y una vez que tiene su usuario y esa contraseña, entra y se encuentra con un formulario que le permite hacer la carga de toda la prescripción. Lo mismo para las farmacias. Las farmacias también están registradas en el sistema de fiscalización del Ministerio de Salud y cuando se dan de alta, por detrás, digamos, corren todos los datos que validarían esa farmacia como para poder hacer la dispensa y la entrega de esos medicamentos. En el caso de que un paciente acceda al sistema privado de salud y de pronto necesite, porque no tiene obra social o porque no tiene los recursos, retirar esa medicación a través de CIFAO, en este momento lo que hay que hacer, porque todavía no está la interacción privado-público con la posibilidad de retirar los medicamentos desde una farmacia pública, debería ser ingresado ese paciente en el sistema público de salud para que se le haga la prescripción adecuadamente en Andes y que impacte directamente en CIFAO, ¿sí? Em, ahora vamos para un paciente que ingresa en el sistema público. En el sistema público, el paciente, a partir de una consulta ambulatoria o si un profesional la atendiera y tiene acceso a Andes porque suele trabajar con el sistema, ingresa en la consulta, registra todo lo que corresponda a la salud de su paciente y haría la prescripción a través de Andes. Esa receta quedaría disponible para ser consumida tanto por CIFAO como por Recetar. ¿Esto qué quiere decir? Que si el paciente no tiene los recursos, no tiene obra social, por ejemplo, y necesita retirar el medicamento en la farmacia hospitalaria, esa prescripción realizada en Andes va a estar disponible para ser consumida por CIFAO. Ahora, si el paciente se atiende en el sistema de salud público y de pronto tiene los recursos o la obra social para poder retirar los medicamentos en una farmacia privada, por ejemplo, la farmacia Global o la del pueblo, podría retirarla tranquilamente y esa farmacia lo que va a hacer es dispensar ese medicamento a través de receta. ¿Se entiende hasta ahora? Pido sus pulgares arriba, si se entiende, se escucha. ¿Quieren abrir el micrófono para hacer alguna consulta? Una consulta. Ahí en el último circuito que mostraste, Sí. si vos recetás por
Andes, ¿también pueden retirar por recetar en privado directamente? Sí, 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 cualquiera de las por cualquiera de los dos lugares, digamos, por cualquiera de los dos sistemas podrían hacer la dispensación. ¿Sí? De esa receta cargada en Andes. Está vinculado, interopera el sistema Andes con el sistema Cifao y con Recetar. ¿Sí? Perfecto. Entonces yo hago la receta ahí y un paciente con instituto puede ir a retirarla de la farmacia del privado directamente. Y yo la hice en Exactamente. Andes. Exacto. Bien. Sí. Al hacerla en Andes, eso queda disponible para ser consumida esa receta con el número de documento, ¿no? Comparada con el número de documento del paciente. Ustedes ingresan en una prestación común, que eso ya lo saben hacer. Ingresan en una prestación, registran la prescripción electrónica y ahí esa prescripción queda vinculada al documento del paciente con el que ustedes están trabajando. Entonces, al momento de buscar a ese paciente con el número de documento, tanto en Cifao como en Recetar, la receta va a estar disponible para ser consumida desde cualquiera de los dos sistemas. Ahora, acá el sistema internamente tiene un factor, digamos, que asegura que el medicamento sea entregado por uno de los dos sistemas y no por los dos en simultáneo. Si yo busco un documento de un paciente a través del sistema Recetar, por ejemplo, eh, ese DNI, esa receta la va a tener en su posición Recetar y no Cifao, ¿sí? Para que pueda ser entregada por Cifao, no se debería cumplir el proceso de entrega de medicación a través de Recetar y viceversa, ¿sí? Es como una manera de controlar que el medicamento sea entregado una sola vez. ¿Me podrían confirmar si yo tengo mucho ruido ambiente acá y quisiera saber si ustedes escuchan ese ruido o si solamente me están escuchando a mí? No, se ¿Me escuchan a escucha mí? bien. Genial. Buenísimo. Buenísimo. Yo tengo un ruido atrás que no me deja. Eh, ¿Ir ahí? Buenísimo. Bueno, ¿Te puedo hacer una consulta antes de que sigas? sí, sí, dale. A ver si entendí bien. Cuando nosotros hacemos la receta por Andes, ¿sí? Y el paciente tiene que ir a comprarlo, la farmacia tendría que recibirla a la receta a través del sistema Andes por la interoperabilidad, ¿no es cierto? La farmacia, Farmacia privada. la Del farmacia hospital la privada, va a recibir. claro. Sí, La farmacia privada no usa Andes, va a usar Recetar. sí. Pero la interoperabilidad va a hacer que reciba esa receta Andes o tengo que hacerla sí o sí por recetar. No, no, vos la tenés que hacer, si vos usas Andes en el consultorio, lo registrás en Andes y esa receta Sí, queda disponible para ser consumida por Recetar. perfecto. ¿Sí? O No sea es que si queda por cualquiera de los dos, o sea, donde mejor, donde primero vaya el paciente, o sea, si el paciente va a la farmacia del hospital, la retira del hospital, y si exacto, el por paciente va Cifao. a una farmacia privada, lo retira o sea, lo compra en el privado. Sí, lo No compran, tendría, claro. no La, tendría que usar el recetar. vos no, la farmacia sí. ¿Se entiende? La farmacia va a tener Sí. un usuario de farmacéutico, de farmacia, donde va a entrar con un usuario y una clave validada, y ahí va a poder ver la receta que vos cargaste, pero en Andes. Y te hago una pregunta, ¿las farmacias en privado ya están habilitadas para usar este sistema? Recetar sí, desde hace bastante ya, las farmacias privadas sí. Tuvieron algunas dificultades al principio, pero ya cumplimos con todo, digamos, no debería haber inconveniente para que usen Recetar. En algún momento, esto es un proceso que va creciendo de a poco y se van a ir incorporando cosas nuevas. Hoy solamente tenemos la posibilidad de prescribir medicamentos, que eso se lo voy a explicar más adelante. Nos está faltando que para una segunda etapa toda la parte de otros insumos que no son medicamentos y la prescripción de prácticas, por ejemplo, o también se va a poder cargar certificados médicos en Recetar. Ahí les voy a ir explicando cómo van a ser las siguientes etapas de implementación. Pero bueno, en principio, ahora las farmacias privadas, perdón, pueden usar Recetar y en algún momento nos vamos a incluir en algún integrador como para que sea más sencillo para las farmacias encontrar este, desde qué sistema se cargó esa receta. Pero sí, sí, yo fui a la farmacia, de hecho, personalmente lo vivencié con la medicación personal. Fui a una farmacia, le dije que mi medicación estaba cargada en Recetar, no tuve que llevar el papel y me entregaron el medicamento, digamos. Funcionar, funciona. Siempre obvio que va a depender de Y cómo el esto te hago otra paciente. pregunta. Ujú.
Decime, decime. Acá en Rincón acá en Rincón estuvimos tratando de hacer recetas de recetar, ¿sí? Ajá, Y una de las cosas que nos sucedió es que la farmacia nos informa, una de las farmacias sobre todo, sí. informó de que el Colegio de Farmacéuticos no había todavía, no tenía como quien, no habían sido informados de que se usaba la recetar, por ejemplo. Sí, igual creo que no tiene, porque el colegio médico está utilizando y ofrece a sus socios el sistema Charta, no Receta. Ustedes pueden utilizar cualquier sistema para hacer prescripciones electrónicas siempre y cuando el sistema que utilicen esté validado por el RENAPDIS. Y son un montón de plataformas. Charta es una, Recetar es otra y Andes es otra. El sistema público Bien, deja antes disponible de forma está, gratuita esos dos sistemas, Andes y Recetar. bien, ¿no? Bien, la pregunta es ¿por qué? Porque nosotros vamos a hacer recetas. eh, a ver, si ustedes nos ponen recetar, nosotros obviamente los que empezamos a hacer recetas electrónicas usamos recetar, no usamos otro. Pero el problema es la farmacia que no dispensa a través de recetar. Si no lo hace porque no lo implementó todavía, pero no es que no funcione el sistema. El sistema funciona y incluso yo los primeros días me estuve comunicando con algunas farmacias y hablando con el instituto para que esto funcione. Pero depende de la implementación, no de que el sistema funcione o no. ¿Sí? Y perdón, te quiero No, sí, hacer sí. una pregunta en relación al Discúlpame, registro. Mara. Espérame, Dale. espérame un segundo, Mara, porque esto así lo terminamos de cerrar. El tema es que desde las farmacias plantean de que no hay ninguna notificación oficial del sistema de salud, del Ministerio de Salud de la provincia, de que tengan que implementar alguno de estos sistemas. Por eso te lo pregunto, ¿me Ok. entendés? Sí, sí, Porque yo si no se nos entiendo va a perfecto. complicar. Te entiendo perfecto y salió una notificación de fiscalización sanitaria y es más, si te dicen algo así, les tenés que decir que se comuniquen con fiscalización sanitaria porque les van a decir que usen Recetar, que está habilitado y que lo pueden usar. Y además, Martín Regueiro, el ministro, también salió a decir que Recetar era uno de los sistemas que se podía utilizar, así que no veo inconveniente. Obviamente que Bárbaro. todo proceso de transformación tecnológica, como tal, como bien digo, es un proceso que lleva tiempo, lleva adaptación. Los equipos se tienen que adaptar a utilizarlo, tienen que aprender a usarlo. Eso lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. Eh, y en la medida que uno pueda hacer lo mejor posible como para que no repercuta en el paciente, es lo mejor, digamos, porque al final el único perjudicado cuando la farmacia no entrega el medicamento, porque no sabe o porque está esperando una notificación con algo que salió en todas las redes sociales, la implementación de Recetar y además hasta fuimos nosotros mismos a dar charlas a canales de televisión y radio, entonces es algo de público conocimiento que Recetar está funcionando y cualquier farmacia entra en el sistema de Renapdis de Nación y puede ver tranquilamente que Recetar está habilitado. O sea, fuentes de información hay. El tema es que lo empiecen a implementar y lo usen. ¿Quién seguía con las manos levantadas? Dos preguntas más y continúo. Yo te quería preguntar que cuando uno se quiere ir registrar como usuario en Recetar, hay una pregunta que es fecha de salida, que nos generó mucha controversia. ¿Es esa fecha de salida en el registro? ¿Es la fecha de egreso de la carrera? ¿Es la fecha de qué fecha es esa? Y la otra es la gente que por ahí figura como que tenía usuario, no ha podido recuperarlo cuando en algún momento se registró. ¿Cómo se podría gestionar eso? Bien, les voy a dejar en el chat receta electrónica @neuquén.gov.ar. Ay, Yo no me tengo una carga. pregunta antes de seguir con esto. Si por ahí nosotros los del sistema público podemos hacerlo vía Andes, ¿es necesario que hagamos todo este registro en Recetar? Porque si lo No, podemos hacer vía Andes no sería necesario este registro, ¿no es cierto? exactamente. Déjenme contestar una pregunta a la vez. Ahí les dejé en el chat, les dejé un correo electrónico que les va a servir para aquellos que no pudieron gestionar el usuario y la clave, lo pueden hacer desde ahí, ¿sí? En general lo tendrían que poder dar de alta solos. Lo que me decían respecto a la fecha de salida es porque tienen el traductor del navegador activado y les traduce egreso por salida, pero es la fecha de egreso de la universidad.
ese dato personal se pone justamente porque como un dato más para poder validar que la persona que está ingresando o haciendo el logueo sea realmente el profesional, ¿sí? Entonces todos los datos que cargan ese formulario validan con los datos registrados en el Ministerio de Salud, ¿sí? Pero es esa la fecha, la fecha no de la residencia, sino de cuando se egresaron de la facu, digamos, cuando recibieron su título de médico. ¿Te hago una Em, pregunta? sí, ahí Hola. velas. No sé si Eh, perdón, no sé si eras la Marcela me misma. llamo. Ah, Había alguien, perdóname, había alguien que había hecho una pregunta antes y quería responderle. No sé si está por ahí para preguntar de vuelta porque te pedí que me dejaras responder de alguna pregunta porque si no, no. Sí, no, yo lo que pregunté era si es necesario registrarse en Recetar teniendo Andes, porque por ahí todo este lío de la fecha de egreso y todo eso teniendo Andes no es necesario, ¿no es cierto? Exactamente. No, no, ahora a partir de esta tarde queda disponible en Andes para que ustedes busquen, ahora les voy a decir cómo los van a tener que buscar, cómo los van a tener que registrar. ¿Tenés Andes? Registrás solo en Andes, te olvidas de recetar. ¿No tenés Andes porque trabajás en la guardia, por ejemplo, que Andes no está implementado en la guardia porque no tenemos módulo de guardia? Ahí podés usar recetar. Siempre vean lo que les quede más práctico en el momento, ¿sí? Si ustedes están en el contexto de una consulta ambulatoria, están usando Andes, están registrando, no abran recetar, regístrenlo desde Andes, ¿sí? Esa sería la consigna, digamos. Uno más y sigo. Así no se nos hace muy... y Te quería, decir te yo, quería Marcela, preguntar, del... Vamos. Ah, bueno. dale Marcela. ¿Viste dónde decís dónde retira? Si en la farmacia del hospital por Cifao, si el paciente tiene obra social, ¿puede retirar la medicación igual en la farmacia del hospital por Cifao? A ver, Porque eso no lo aclaraste. el sistema no te va a poner restricción para que vos entregues la medicación a cualquier paciente, tenga o no tenga obra social. Ah, Ahora, ok, ahora, si ustedes internamente deciden otra cosa, eso queda a criterio del lugar y queda a criterio de con lo que ustedes gestionen con nivel central. Yo soy de informática y esa decisión no la puedo tomar ni decirles cómo lo deben hacer. Lo que sí te puedo decir es que el sistema no te restringe que vos lo puedas entregar, ¿sí? perfecto, gracias. Bien, continúo. Pasamos a cómo realizar una prescripción desde el sistema Andes. Yo acá hice una captura de pantalla como para que quede más sencillo poder, poder ver cómo sería el registro, teniendo en cuenta que la mayoría de ustedes ya sabe utilizar el sistema Andes, ¿no? A partir de una consulta, yo acá registré como ejemplo hipertensión arterial, como un diagnóstico registrado en la historia de salud. Hay algo que funciona a partir de la implementación de prescripción de medicamento, que es que si un paciente en los últimos 6 meses ya tiene un registro de algún diagnóstico en la historia de salud y tuvo evolución durante esos 6 meses, no va a ser necesario registrarlo en la consulta. Si no requieren hacer evolución, no es necesario registrarlo en la consulta para poder utilizar la prescripción de medicamentos, ¿sí? Pero si en los últimos 6 meses no tuvo ningún registro, ningún diagnóstico y no tuvo ninguna evolución, el sistema les va a pedir que levanten ese concepto, digamos, de hipertensión arterial, en este caso pongo como ejemplo, para que aparezca como concepto o diagnóstico a vincular dentro de la prescripción de medicamento. El concepto que van a utilizar como procedimiento es prescripción de medicamento. Si hay alguna palabra que uso y no saben a qué me estoy refiriendo, lo pueden preguntar en el chat y ahí me tomo un ratito para leer. Si no hay diagnósticos previos, hay que cargar uno nuevo para poder asociarlo a la prescripción, ¿sí? Como dice en el caso 2. Bien, una vez que cargan ese diagnóstico con la prescripción electrónica y se valida la prestación, como les decía, queda disponible en Cifao para poder retirar. El farmacéutico o el auxiliar de farmacia va a ver en el sistema la pantalla del Cifao con esta opción que dice nueva dispensa y un campo de texto que le va a permitir buscar ese documento por DNI, ese paciente por DNI, ¿sí? Una vez que busca por DNI, aparece listadas aquí debajo, donde te estoy señalando con el mouse, va a aparecer todas las prescripciones que tenga ese paciente,
¿sí? Y para recetar es lo mismo, ¿sí? Para retirar por farmacias privadas, el auxiliar o el farmacéutico que esté presente va a buscar por documento en recetar, va a buscar la receta por número de documento y después va a dispensar el medicamento, ¿sí? Y lo va a ver de esta manera. Ahí les voy a mostrar igual en el sistema. Ahora les estoy mostrando capturas de pantalla nada más, pero ahora les voy a mostrar directamente en el sistema. Bien. Vamos hasta ahora, ¿cómo estamos con las dudas? Te hago una consulta. Sí, Preguntar Lo que pusiste si, ahí de que ¿cómo cuando estás? había que poner diagnóstico, sí. vincular siempre un diagnóstico. Yo vinculo un diagnóstico y ahí voy a poder poner 5 remedios o cada diagnóstico con el medicamento. No, utilizando solamente uno vas a poder cargar todos los que necesites. Ahí les voy a mostrar. Quería chusmear Está bien. porque sentía muchos como notificaciones y quería ver. La Te hago receta una se puede consulta. dejar Eso es cargada. para cuando vos recetas una medicación. Si el paciente es crónico, eso lo pone el médico cuando hace la receta crónica y en Cifao, cuando nosotros tenemos que entregar desde farmacia, tenemos que hacer una receta crónica o directamente ya sale. Ya va a salir, vos no tenés que cargar nada, no deberías cargar nada extra en Cifao. Claro, porque viste que actualmente vos podés cargar la entrega, ponele, vos fuiste hoy, no Actualmente sé, sí, porque necesitabas solo un ibuprofeno es una cosa, y si sí. necesitas cargar un paciente crónico por 6 meses o 12 meses, es otra. Por eso Actual- preguntaba. Bien, la respuesta es actualmente sí, porque no está implementado antes todavía. A partir de esta tarde que ya va a estar implementado antes, no debería ser ese el circuito. Deberías vos ver directamente la receta cargada con todos los detalles. Voy a compartir pantalla nuevamente Gracias. para poder mostrarles esto que les decía recién. A ver si comparto. Un segundo que me voy a ordenar acá un poquito. Mientras compartiste, pregunto lo otro. Dale. En el donde dice prescripción de medicamento, hay un ítem para poner cuántos meses lo prescribís, por 3 meses, por 6, Sí, exactamente. o hay que hacer uno mensual. No, ahora les voy a mostrar porque tienen por 3 y por 6 meses disponible para poder hacerlo. Y quedan cargadas las 3 y todas las necesarias para que el paciente pueda consumirlas, digamos. A ver, acá estoy acá, no. Ven que me voy a correr un poquito el menú. Bien, me voy acá. Yo estoy, voy a entrar en un efector. Esta pantalla la conocen, es la pantalla de inicio. Van a tener más o menos accesos a módulos dependiendo del rol o la función que tengan en el efector donde trabajan. A partir de una consulta registrada en RUP, yo en este caso voy a registrar una consulta de medicina general, ¿sí? A modo de prueba, y en paciente me voy a poner yo como para poder probar bien. Inicio prestación y entonces acá en la consulta voy a ver si tengo, por ejemplo, una hipertensión. Fíjense que yo acá estoy aprovecho a explicar esto de Yapa, digamos. Para quienes no sepan usar muy bien Andes en la parte de registro, les sugiero que se anoten en las capacitaciones que estamos dando desde marzo. A mí me parece que está bueno Cuando yo estoy, dejar ese papel, pero un segundo que voy a cerrar los micrófonos, si no nos interrumpimos. Ahí está. Em, Ay, Dios. Ahí está. Cuando yo estoy en el contexto de una consulta, si hago clic en historia de salud, em, a ver que me voy a asegurar de que me estén escuchando bien. Supongo que sí, pero me ponen un ok que me están escuchando bien en el chat, por fin. Bien, perfecto. Ahí ya estamos. En el contexto de una consulta, cuando yo hago clic en historia de salud, puedo ver todos los registros previos que tiene el paciente, ¿sí? Cargados. En este caso hay un montón de cositas que nada que ver, pero son porque estoy en una plataforma de pruebas, ¿sí? No estoy en producción. Eso por ahí es un paréntesis para aclarar. Si van a hacer pruebas, pidan permisos para la plataforma demo, que es una réplica exacta de producción, y no registren en producción, así no generan datos falsos en la base de producción de Andes. Cuando estoy parada entonces en historia de salud, puedo ver todos los registros previos. En caso de que no esté acá
el diagnóstico que quiero ingresar, voy a ir a buscador y acá busco el concepto adecuado, el que corresponda en el buscador básico o en frecuentes por prestación, por ahí es más fácil, y lo incorporo. En este caso, si uso hipertensión arterial, por ejemplo, lo puedo traer de la historia de salud, haciendo clic acá en historia de salud, hago clic en el más, y lo que me va a traer esto es la evolución de la primera hipertensión arterial que registré. Fíjense que acá dice inicio del hallazgo 3 de marzo, ¿sí? Fue la primera vez que lo registré. Entonces, a medida que yo voy registrando en este trastorno, todas esas evoluciones van quedando como anidadas en el mismo concepto, ¿sí? No me va generando uno nuevo, eso para que lo tengan en cuenta. Y en caso de que se trate de un trastorno que tuvo solución o ya se recuperó el paciente, puedo cerrarlo haciendo clic en alguno de estos en lo que corresponda, si es en activo o resuelto. Bueno, esto paréntesis aparte, ¿no? Ahí lo ponemos y en buscador voy a buscar prescripción de medicamento, ¿sí? Fíjense que está filtrado como procedimiento, ¿sí? Prescripción de medicamento. Entonces acá, cuando yo me traigo esta plantillita, me aparecen todos los datos para completar que corresponden a la medicación. Entonces yo acá, fíjense que yo en esta consulta me traje hipertensión arterial porque lo quería evolucionar, ¿sí? Pero además me muestra una gastritis que yo tenía registrada en la historia de salud de un registro anterior, registrado el 12 de junio, ¿sí? Entonces ahí puedo ver que no es necesario traerme la hipertensión arterial si es que es un paciente que lo estoy viendo y que no voy a hacer evolución en ese momento. Podría directamente traerme el concepto prescripción de medicamento y no traerme el diagnóstico. Entonces, en este caso selecciono uno y acá en medicamento, ustedes no se burlen de las elecciones que hago yo, que no soy médica y puedo estar recetando cualquier cosa. Voy a usar como ejemplo, ¿sí? No le den importancia a lo que selecciono, sino en dónde y cómo. Acá en cantidad me va a traer, según el medicamento que yo seleccione de este lado, me va a traer la cantidad que esté cargada para ese tipo de medicamento, ¿sí? Ahí voy a poner uno, que es la opción que tengo. En el caso de que fuera otro, puedo poner otro y acá me habilita otro campito que dice cantidad, ¿sí? Y si me equivoqué, puedo deshacer la edición manual. Acá en envases voy a poner la cantidad de envases que se van a entregar. Si fuera tratamiento prolongado, acá me va a dar la opción de 3 o 6 meses. Entonces lo que va a hacer esto es, si yo pongo el 3, por ejemplo, me va a generar automáticamente en el sistema 3 recetas iguales que se van a ir consumiendo poco a poco, ¿sí? No se pueden consumir las 3 a la vez. El sistema cifrado después me va a dejar ir consumiendo una a una. Bien. Después tengo para Tengo indicar... una consulta ahí. Sí, dale. Viste que va a tener, vos cuando cierres esta receta, va a tener ya la fecha de hoy, ponele. Si el Ujú. paciente viene a retirar la segunda receta 2 días antes, igual yo la voy a tener en Cifao disponible, o sí tiene que venir después de la fecha que prescribió el médico. No controla la fecha, vos la podés dejar armada y en Cifao va a impactar automáticamente. Una vez que vos validás la prestación, queda disponible para ser consumida por Cifao. No controla fecha. Gracias. Bueno, ahí pues se podría indicar el tipo de receta. Esto seguramente va a tener alguna vuelta más adelante. Estamos trabajando en esta parte tipo duplicado o triplicado. Y después acá en las indicaciones diarias, fíjense que no son campos obligatorios. Todo lo que sea campo obligatorio siempre va a tener el asterisco rojo. En este caso es como para hacer un detalle más, que este detalle va a quedar disponible también para la farmacia, para que lo pueda ver, si dosis, intervalos, cantidad de días y alguna notita médica. Esto es un campo de texto libre donde yo podría ingresar cualquier indicación que considere necesaria. ¿Qué Una vez. diferencia hay entre cantidad y cantidad de envases? ¿A qué se refiere uno u otro? Es Ok, el número de unidades que viene por envase para mí. sí, ok. Bien, perfecto. Está bueno también que ustedes me vayan ayudando con eso. Bueno, Sí, bien, genial. Bueno, lo que les decía es que yo acá lo que había puesto era, vieron que habíamos cambiado de medicamento para ver el tema de la cantidad. Yo al poner comprimido acá 31, esto lo que hizo el sistema fue buscar entre lo que estaba registrado en el sistema para este paciente y ven que acá me dicen que esto ya está registrado y se encuentra vigente la receta. Entonces no me permite hacer una nueva si hay una vigente sin consumir, ¿sí?
a medida que uno va cargando recetas en Andes y desde Cifao se van consumiendo, se va haciendo algún movimiento con esa receta, me va reflejando esa información en Andes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a una farmacia hospitalaria y me hacen una dispensa parcial porque no tienen el total de los medicamentos, en Andes me va a mostrar en la historia de salud que esa dispensación se hizo de forma parcial, lo mismo si ya se completó, si se venció la receta. Mientras la receta esté vigente, me van a aparecer estos carteles diciéndome que no puedo recetar una nueva viendo una vigente. Entonces vamos a probar con cualquiera, voy a volver a usar el inyectable que había elegido como ejemplo, como para probar nada más, no presten atención al tipo de medicamento. Agrego acá y fíjense que ahí sí me lo agregó y se acumula acá abajo. Entonces, si de pronto quiero registrar otra cosa, y vuelvo a lo mismo, no se fijen en el ejemplo que estoy eligiendo, agrego y fíjense que se va agregando abajo, ¿sí? Entonces, hasta que no termine de hacer de prescribir todos los medicamentos que necesita ese paciente, no guardo y valido, ¿sí? Termino de cargar todo lo que necesito cargar y una vez que cargué, voy a guardar esta consulta. Ahí, una vez que la guardé, acá, como siempre, voy a indicar cuál es el procedimiento principal o el diagnóstico principal, valido la consulta y entonces estos medicamentos van a quedar ya asociados al documento del paciente y disponibles para ser dispensados por CIFAO o por receta. Entonces ahí les voy a mostrar, me voy a cambiar de pantalla. Díganme si ven la pantalla de CIFAO ahora. ¿Y se ve? Bien, Tengo una fíjense. consulta, y cuando son preparados magistrales, que son por persona en particular, ponele, los niños van cambiando Sí. los miligramos con el tiempo a medida que ellos van creciendo, el peso y demás. Ujú. El caso de los magistrales, que Mm, no están en una base porque es muy propio del paciente, ¿cómo lo exacto. cargarían? Eso en este momento no lo van a tener disponible en Andes, solamente medicamentos con la lista que les acabo de mostrar. Eso va a entrar en una segunda etapa, junto con otras cosas que ahora les voy a mencionar al final, como para que lo tengan en cuenta. Así que Claro. esas cosas irían por la manera como lo vienen haciendo hasta ahora, digamos, llenando los formularios o haciéndolo el papeleo necesario como para hacer eso, hasta que hagamos una nueva capacitación y les indique cómo hacer esa parte. Me voy a ir a Andes para que vean que volví a cargar una nueva. Acá volví a iniciar una prestación a mi nombre con mis datos. Cargué una prescripción de medicamentos. No puse diagnóstico en esta oportunidad porque ya había registrado algo. Puse un medicamento de prueba, validé la prestación y después me pasé a Cifao. Fui a nueva dispensa. Vuelvo a cargar acá. Pongo el número de documento. Ahí selecciono el paciente y acá puedo ver la prescripción cargada, ¿sí? Y tengo la posibilidad de hacer la dispensa, ¿sí? Puedo hacer la dispensa total o la dispensa parcial. Bien, es en el caso de que la quieran dispensar. Y ahí, si no se hace la dispensación a través de CIFAO por algún motivo, no se realiza, lo que tengo que hacer acá es volver a recargar la pantalla como para que liberar esa consulta que hice a través de CIFAO Andes y me quedaría disponible para consultarla desde recetar. Yo Me acá en queda una recetar duda. un segundo, yo acá en recetar estoy con el perfil farmacia, pongo número de documento, sexo del paciente, esto lo haría la Global, por ejemplo, en una farmacia privada. Busca al paciente y acá podemos ver todas las prescripciones que tiene y en este caso puedo ver, creo que la esta, si no me equivoco, la última sí puede ir viendo las que están vencidas, dispensadas, vigentes, ¿sí? Decime, ¿alguien había consultado algo? Sabes que acabo de ver que la cámara de farmacéutico, no sé si será la cámara del privado, Ajá. a mí me gustaría escucharlo, a ver qué es lo que dicen ellos, Ujú. por las Sí, dudas y todo eso. buenos días a todos. Eh, Soy Marcela de la Administración de la Cámara de Farmacias. ¿Cómo Eh, estás? Muy bien, en primer lugar, quería comentarles que todas las farmacias de nuestra red están operando con la plataforma Recetar. Tienen un usuario
eh, nos han avisado, siempre las comunicaciones llegan desde la subsecretaría del Departamento de Fiscalización Sanitaria, que es el departamento que controla y supervisa todo lo inherente a actividad de farmacias privadas o de farmacias en general. Eh, Nosotros tenemos varias dudas que hemos tratado de canalizar al correo de receta electrónica que bien informaste hoy, Silvina, al comienzo. Hasta ayer no tuve respuesta de los 2 o 3 correos que envié referido al diagnóstico. Leí en el chat la consulta de alguien de Aluminé. Este problema pareciera que está circunscripto ahí. La farmacia cuando quiere imprimir la receta, lo hace, la puede imprimir, pero el diagnóstico no sale. En cambio, si el médico del hospital de Aluminé le genera el PDF, por amables que son, se lo han generado, se lo han enviado al celular de la farmacia y bueno, de esa manera la farmacia logró obtener la receta con diagnóstico. Y lo otro que hemos solicitado es el tema del tratamiento prolongado, que aparezca cuando la prescripción es de más de 2 envases. Eh, Todo esto lo pedimos porque las obras sociales son las que establecen las normas y estos requisitos, ¿sí? Además de que por ley las recetas tienen que tener el diagnóstico. Eh, Así que bueno, esas son las consultas y también por último pedirles si se puede coordinar, Silvina, una reunión para farmacias privadas, porque realmente esto es muy interesante todo lo que estoy escuchando, pero se refiere todo lo inherente a prescripción y nosotros tenemos la parte no menos importante que es la dispensa de la prescripción que realizan todos ustedes. Sí, esta capacitación está orientada al sector público. Todavía no me han solicitado nada para el sector privado. Es por eso que no Bueno, se ha por eso, ¿de habilitado, qué digamos, manera pero sí, sí. lo solicito? Porque está haciendo falta y no sé con respecto a lo que te consulté, el tema del diagnóstico. Con respecto al diagnóstico lo tengo que ver para ver si es un error, no sé qué fue lo que reportaste, pero ahora cuando terminemos acá busco tu correo. Por ahí, Marcela, dejanos un contacto si querés a través del mismo correo, yo busco tu correo al finalizar y me contacto, dale, y Bueno, organizamos todas estas bueno, cosas. bueno, de Dale. acuerdo, gracias. Bueno, gracias igual por tu intervención. Sí, Nosotros somos de Cholar y tenemos un botiquín acá y lo que nos sucede es que la persona que es la dueña del botiquín, en realidad primero que nos está pidiendo que nosotros acá en el hospital imprimamos, o sea, que el paciente se lleve impresa la receta. bueno, Entonces, si tenemos que estar gastando, digamos, papel para imprimir las recetas, porque ujú, según ella, el instituto no les recibe, como que sí o sí el paciente tiene que llevar, porque si no, ella no le van a hacer la devolución del dinero de los medicamentos que compra. Entonces, nosotros estamos imprimiendo como favor las recetas, pero nos sucede esto, que tenemos que imprimir, no podemos no, poner 2 medicamentos en un solo formulario, como te decía mi compañero, sino que tenemos que imprimir un montón de hojas por cada medicamento, y la verdad que estamos gastando papel a no lo es loco. necesario, no es necesario para nada, hay una falta de desconocimiento y de comunicación ahí en ese caso. Instituto Ujú. está enterado de recetar, las medicaciones se pueden ver perfectamente listadas relacionadas al documento del paciente, tienen un botón para imprimir y la impresión en este momento, quizás al principio no era necesario igual, puedo justificar la inexistencia de los códigos de barra que pedían. Sí, Pero actualmente tienen todo lo necesario para poder imprimir y entregar para tema de facturación la receta que sale desde recetar ellos mismos. No necesitan bien. hacerlo ustedes desde el centro de salud. Y, ¿alguna consulta más? Sí, hola. Te hago una Sí. pregunta con respecto a las cantidades. Si vos recetás, por ejemplo, enalapril de 5 miligramos, un envase por 60 comprimidos, va a la farmacia y no hay, ¿le pueden entregar 2 envases por 30 o hay que volver a hacer todo nuevamente? No, no, pueden hacer todo ese registro a través del sistema de Bien, entrega de medicamentos directamente.
Bien, y con Lo respecto a los mismo que si duplicados, haces por 30 y tienen solamente 15, lo mismo, pueden hacer la dispensa bien, parcial. perfecto. Duplicado Y parcial. con respecto a los duplicados, no me quedó Ujú, claro. ujú, eh, yo receto antibióticos o un psicofármaco. Cliqueo ahí en la opción de duplicado o triplicado, en el que sea necesario, y con ujú. eso es suficiente. No Cuando vos tengo que. haces, no, lo que Sí, yo mostré era el tratamiento prolongado que lo que hace es generarte 3 recetas consecutivas, digamos, que las va a ir consumiendo poco a poco, a medida que sí, va sí, pasando el vencen tiempo. una por mes, como la de PAMI, Exactamente, parecía. sí. Bien. Los No, de no, pero duplicado y si yo tengo triplicado que son. hacer antibiótico que va por duplicado, por ley el antibiótico o un psicofármaco. Sí, sí. Cliqueo ahí, en donde está la opción. Ujú. ¿La tengo que imprimir? No, dijiste que no. No. Entonces, ¿dónde queda concretado que eso se hace por duplicado o triplicado? ¿Cómo se concreta el hecho de eso? Eso yo creo que en algún momento, no sé cómo lo iremos a resolver con el tiempo. Por ahora está puesto porque es un requisito ponerlo, digamos, pero con los sistemas Mm. sería necesario el duplicado y el triplicado. Lo que pasa es, como decía recién, hay sectores que tienen que ir aceitando los procesos y viendo a ver qué es necesario o no. Eh, por ahora tienen esa opción como para indicar ahí que es duplicado y queda registrado en el sistema para ser Ah, consumido desde bien, cualquier lugar. bien, gracias. Eh, hay preguntas que son, bueno, la última. Hola, buenos días. Consulta. En Recetar Web, figuramos como médicos los odontólogos en vez, sí, eso ya lo vimos y lo estamos corrigiendo. Los de odontólogos que figuran como médicos en la firma, creo que era. Eso ya lo reportaron y lo estamos trabajando. La verdad que pasé las dudas, estaba bueno el sistema, habrá que limar asperezas, pero era muy necesario, estoy leyendo los comentarios. Bueno, yo lo único que espero es, por mi parte, es que estos espacios sean espacios de consulta y que podamos reunirnos como miembros del sistema de salud y ir sacándonos todas las dudas. Por supuesto que hay cosas que todavía no se resuelven, que vamos con el tiempo tratando de mejorar. Ojalá fuera todo perfecto, pero sabemos que no es así. Eh, hay humanos atrás de todo esto, así que por mi parte les agradezco por haberse incorporado hoy a la video. Fuimos casi 100 personas toda la capacitación. Así que les quería, eso les voy a compartir antes de que se vayan, porque ya vamos terminando, pero les voy a compartir para que ustedes puedan ir viendo. A ver si ven acá, les estoy compartiendo en pantalla. Esto es YouTube, muchos de ustedes lo deben usar, YouTube seguramente. Buscan Andes Aula Virtual, lo van a ver con el logo de Andes. Y acá tienen videos cargados con capacitaciones, ¿sí? Que pueden ir mirando. Hay algunas que son un poco viejitas, tienen 2 años ya, pero hay varias capacitaciones de los módulos de Andes y vamos a ir incluyendo ahí todas las que tengan que ver con receta y algunas de CIFAO que se fueron grabando y publicando. Así que eso es uno de los espacios que tienen para poder ver material, digamos, grabado. Y después, lo otro que les quería mostrar es que el Ministerio de Salud tiene una plataforma donde publica las capacitaciones. Hoy dimos esta y la próxima es esta, donde vamos a ver un poco de internación, plan de indicaciones y vamos a ver si metemos algo más que tenga que ver con registro. Pero bueno, todas las capacitaciones virtuales que vayamos dando se van a ir publicando en esta página que es salud.neuquén.gov.ar/capacitaciones-2. Se las voy a dejar copiada en el chat para que puedan acceder ahí y estar enterados de las capacitaciones, que las compartan con sus compañeros. Eh, bueno, ¿algo más? Yo quería ¿Alguna hacer duda unas más? preguntas que no me quedaron claras, ¿puede ser? Sí, sí, adelante. Te escucho muy bajito, así que... A ver si mejora ahí. ¿Qué pasa si ya hice en los pacientes crónicos? Si yo hice una receta por 3 meses y hay cambio de dosis. O sea, estoy dándole en la piel de 2,5 y quiero darle de 10. Ujú. ¿El Tenés sistema que te permite, o aumentar la misma dosis? ¿El sistema te permite cambiar la dosis? En ese caso deberías suspender la receta. Ah, Suspender la que está vigente y volver a cargar una nueva. bien. Y la Sí. otra consulta, que no es consulta, sino que es un comentario también. Ujú. Nosotros en el interior tenemos
casi la mitad de nuestros pacientes con obras sociales. Entonces es un problema todo esto que están hablando de farmacias porque es un sistema mixto para nosotros. Y por ejemplo, recetar, no estamos teniendo soluciones hace un par de semanas, estamos reclamando los usuarios, los que no podemos recuperarlo, y el sistema no está dando abasto. Y sí es importante tener un doble sistema, porque por ejemplo acá en Chomalal muchas veces se nos cae el sistema Andes, entonces vamos a estar horas dando vuelta con un sistema que a veces falla y tenemos que llevarlo a casa. Entonces tener dos sistemas es bueno, y como es Ujú, hasta el 31 de julio todo, como que falta mucho para aceitar para que para que el 1 de agosto podamos hacer todo digital. Pero exacto. bueno, el de recetar nos preocupa, los que no pudimos recuperar las claves, porque Ujú, frecuentemente se nos cae Andes. Entonces ujú, es bueno tener el segundo sistema. ujú. Nada, ese Mira, era un comentario. lo más probable es que si se cae Andes, no, cada vez que se cae no es un tema de servidores o porque no funciona el sistema, sino más bien un tema de conexión, sobre todo en el interior. Igual nosotros acá también tenemos muchos problemas de conexión, pero en el interior más aún. Así que lo más probable es que si no te anda Andes, tampoco te anda recetar. Es lo más probable. Va a Muchas veces suceder, me ha digamos. sucedido, muchas No es veces no ha seguro, sucedido que sí tenemos, ¿sí? Que Andes cae, que porque Andes es pesado, entonces la conectividad de Andes claro, cuesta entrar, se traba y entras por claro, otras páginas y no. Entonces claro, sí, sobre todo en no es pacientes que frecuente tienen muchas acá. prestaciones. Ok, bien. Sí, cuando pasa eso siempre tenemos que tener un plan de contingencia a mano. Si no es recetar, tendrá que ser, veremos si nos autorizan que sea papel o cómo se resolvería en caso de que internet o alguna cosa haga que no me permita entrar en el sistema. Puede ser cualquier cosa. Puede ser ¿Cómo se lentitud puede en la suspender la red. receta? Eso les quería mostrar ahora porque ahora que lo dijo César, les voy a mostrar pantalla. Para poder editar o ver ver el estado en el que está una receta. Fíjense, yo acá estoy en la historia de salud de un paciente ejemplo, y acá me voy a estoy en la historia de salud, ni siquiera entré en RUC, fíjense, me voy de vuelta al módulo. Yo puedo acceder a la historia de salud desde el contexto de una consulta o desde UTS. Yo voy a UTS y busco el paciente. Ingreso, acá yo pongo auditoría, pero ustedes van a poner intervención en el proceso del cuidado del paciente. Por ejemplo, si yo estoy en una guardia o estoy viendo un paciente X que no estoy en el contexto de una consulta, acá voy a buscar la categoría, me navego acá, busco la categoría receta y acá me va a mostrar todas las recetas cargadas. Si yo le hago un clic a la receta, puedo ver el detalle de esa receta cargada, ¿sí? Si miro acá al costadito, me va a aparecer que esa receta está vigente y está sin dispensa, está finalizada y está dispensada, ¿sí? Todos los estados. Y si hago un clic acá al costadito, me va a permitir suspender esa medicación. Al suspenderla desde la historia de salud, no voy a poder registrar una nueva. En ese caso tendría que iniciar una prestación y hacerlo desde RUP, ¿sí? Suspendo y vuelvo a cargar una nueva. En el caso que decía recién para estas que son de 3 meses y necesito cambiarla por algún motivo, o no, porque capaz que no es de tratamiento prolongado y también necesito modificarla porque me equivoqué o por lo que fuera, entro en la historia de salud, la suspendo y vuelvo a cargar una nueva para que esa ya no quede disponible para ser dispensada, ¿sí? Hola, buen día. ¿Podemos hacer una consulta con respecto a la dispensación? Sí. ¿Se nota ahí? Ahí está. Cuando el médico realiza la receta en Andes, suponemos, en la parte hospitalaria, y nosotros vamos a hacer la dispensación, el medicamento, no, o sea, nosotros trabajamos con los códigos, ¿sí? Los códigos de medicación. De SAFIP. Cuando nosotros descarguemos la medicación, ¿cómo vamos a saber qué código es el que el médico coloca ahí? ¿O solamente el médico va a colocar la droga, digamos, la medicación, y el código nos va a aparecer a nosotros cuando hagamos la dispensación? No sé si El se entendió. No está haciendo mapeo interno por ahora, pero la idea en realidad es dar un poco más de flexibilidad en esto que comentaban antes, que no me acuerdo quién era que lo preguntaba, creo que era César. ¿Qué pasaba cuando la farmacia no tiene disponible lo que están indicando? Entonces, la posibilidad de que ustedes puedan
no que lo tome automático el dato, digamos, sino que ustedes puedan elegir, por eso aparecía, vieron cuando se hacía la dispensa, así que quiero que comparta de vuelta, pero cuando haces la dispensa ese campo te parece vacío, lo deberías seleccionar. Así que por ahora no tiene mapeo automático. Quizás más adelante podemos llegar a pensar en algo así, pero por ahora no. ¿Nos podrás completar el tema de la dispensa ahí mostrándonos? Porque viste que quedó como, llegamos A al la inicio y ahí visualización. estamos. A nosotros nos Sí. interesa la última parte, justamente. Está bien. Sí, yo en realidad no me meto mucho en explicarles Cifao porque hay un equipo implementando. Incluso ustedes ahí creo que están en compañía con Patricia Balda, si no me equivoco, que ella también está implementando. Cualquier duda le pueden preguntar a ella. A ver si me quedó disponible para usar este paciente que había cargado. Paciente en uso, dice, porque lo tengo en recetar. Ah, capaz que, a ver, si no hago la prueba de vuelta. Dame un segundo que hago la prueba de vuelta para que me aparezca la receta. Eh, eh, eh. Si algún equipo quiere volver a repetir esta capacitación, se comunican con la mesa de ayuda y la volvemos a repetir. Voy a cargar cualquier cosa acá, pero bueno, más que nada para poder probar. Válido. No les estoy mostrando porque me quiero asegurar de verlo en cifrado antes de mostrarlas. La dispensa. Bueno, acá lo voy a hacer con ayuda de ustedes, esta prueba con ayuda del Geler. Así que comparto pantalla. Bueno, ya estoy acá. Voy a un medicamento cualquiera, dispenso, y acá es donde debería agregar el código. En este caso, estamos hablando de enalapril. Bueno, no sé si justo este lo tienen. Si no había cargado, puse los dos iguales. No, acá tengo un ibuprofeno, por ejemplo, capaz más fácil. ¿Qué debería poner ahí? Eso les pido a ustedes ayuda. Está bien, está bien. Eso es lo que queríamos ver. No hay un código escrito. El código lo vamos a poner nosotros desde acá. Eso es lo que queríamos saber. Sí. Porque no habíamos terminado de ver la receta. La receta solo te dice la descripción, ibuprofeno. Después el código es el que tenemos nosotros acá registrado en Safipro. Perfecto. Ujú. Sí, sí, sí. Ahí pones el Eh, código y bueno, dependiendo de lo que corresponda acá, dispensa parcial o total, lo dispensás y eso esa información impactaría en Andes. Se podría ver en la historia de salud de ese paciente qué parte del Igualmente, medicamento. nosotros lo que hablábamos en las primeras reuniones de ahí de Andes es que, claro, acá te aparece todo lo que van a dispensar en el privado y en el público. Nosotros tenemos un cierto vademecum, por así decirlo, un formulario terapéutico que, por ejemplo, el ibuprofeno ese que pusiste ni está. Claro, Así que esa receta nosotros directamente no la podemos impecable. dispensar. Claro, sí, no, lo que no tengan no, obviamente. Ujú. Y después sí, claro, será cuestión de agregarle nosotros el código Ujú. pensar. Ahora sí nos quedó un poco más Sí, claro porque no. para poderlo agregar acá deberían poderlo cargar, lo deberían tener y cargarlo dentro del stock disponible. Perfecto. Bien. Eh, Perfecto. por, por eso decía al principio que para poder usar Andes, poder hacer la dispensación de los medicamentos, tienen que implementar CISPAO y hacer toda la carga de esos medicamentos para que funcione, si no lo van a buscar y no lo van a encontrar. Sí. Bueno, Gracias. bueno, genial que pude responder esa pregunta. Eh, ¿Más dudas? ¿Alguien quiere consultar algo? Si no, vamos terminando y nos vemos la próxima.
Hoy a la tarde queda disponible, ¿eh? Así que mañana prueben y cualquier cosa, si se complica, nos avisan. Bueno, ya estamos entonces, si no hay más preguntas, gracias por conectarse, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao. Gracias.